o en su defecto que deban, de acuerdo dentro de su plan, que deban ser aisladas, deban ser postergadas, cambiadas dentro del cronograma o del programa del plan de seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos la información. Luego, en este caso, el primer punto que habla sobre el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, precisemos aquí, toda empresa que tenga de 20 a más trabajadores se encuentra obligada a presentar este reglamento interno. Sin embargo, aquellas empresas que tengan menos, así sea de la MIPE, que tengan menos de los 20 trabajadores, pues me será facultativo. Sin embargo, hay empresas, microempresas, que brindan servicios a otras empresas y en este caso estas empresas les exigen una homologación y dentro de esa homologación le exigen el reglamento interno. La pregunta es, ¿estoy obligado? No, no estoy obligado a presentar el reglamento interno, pero si quiero pasar una homologación, es facultativo que pueda entregar en este caso este documento, ¿no? Porque no, en principio no estaría obligado. Luego tenemos que como información se debe entregar a todo trabajador la hoja de recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, es decir, adjunto a su contrato o por separado entregarle un documento donde le diga cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para que pueda desarrollarse de forma efectiva. Luego tenemos que el empleador tiene entre sus demás responsabilidades para mejorar el sistema de gestión. Por un lado, el reglamento interno de seguridad, que ya les se lo referí, es cuando tengo de 20 más trabajadores. Realizar las 4 capacitaciones, que ya también se los precisé, que pueden ser físicas o virtuales, en atención al decreto legislativo 1499. Que se deba juntar al contrato de trabajo las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo, también lo hemos visto ahorita, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas tiene como obligaciones? Que tiene que brindar facilidades económicas, licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, tenemos respecto a los comités o supervisores de seguridad y salud en el trabajo, ellos cuentan hasta con 30 días al año para poder ejercer su función, es decir, va a dejar de laborar y va a ejercer su función como miembro del comité o como supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esos 30 días que ha impuesto o ha determinado la ley y su reglamento no es una suerte de vacación, ¿no? O vacaciones, sino que corresponde que el empleador deba cumplir sus funciones como miembro del comité. Por otro lado, también tiene como obligación elaborar su mapa de riesgo y finalmente, en la actualidad, que se nos ha precisado de que el empleador, en este caso la persona jurídica, deba tener o debe elaborar su plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Y en adición a este plan que se encuentra referido dentro de la resolución ministerial 448-2020 MINSA, también debe observar, es decir, es una condicional, debe observar lo que refiere como lineamiento, como protocolo a su propio sector. Es decir, si como empresa o persona jurídica tengo mis trabajadores, estamos realizando trabajo presencial, tengo la obligación de presentar mi plan porque se activó la fase. Dentro de las fases debo registrar mi plan, pero para ello debo recoger como requisitos mínimos lo que refiere a la resolución ministerial 448 y en adición deberé revisar lo que refiere el sector pertinente. Y si el sector competente, al sector al cual pertenezco, no ha regulado nada, solo me quedo con las características o lo que ha delimitado esta resolución ministerial acotada o precisada hace un momento. ¿Cuáles son los principales riesgos de las actividades del trabajador? Entre los diversos factores de riesgo tenemos pues los físicos, los químicos, los ergonómicos o disergonómicos y los psicosociales. Por parte de los riesgos físicos pues tenemos lo que son ruido, iluminación, tenemos por parte química son los gases, los vapores, tenemos por ergonómicos el tema de lo que es manipulación de objetos. eh, Aquí vemos el tema de posturas, movimientos repetitivos, factores de riesgos psicosociales que correspondería, pues en este caso, o que conllevarían a un estrés
Y finalmente tenemos lo que son los riesgos biológicos. Y aquí dentro de ello contenemos a los virus, a los alimentos, animales que pueden contraer o tener virus, entre otros que nos permitan colocar como un factor de riesgo. Si nosotros analizamos esta lámina, el COVID se encontraría en este caso dentro de este caso, ¿no? Factores de riesgo biológicos. Sin embargo, dentro de una relación laboral no solamente está el COVID, sino están los demás factores de riesgo. Por lo tanto, corresponde que el empleador deba realizarlo de forma integral, deba hacer un análisis integral a efectos de mejorar la función del trabajador, que pueda mejorar las condiciones ambientales del trabajador, las condiciones eh, óptimas para que mi trabajador pueda ejercer su función sin necesidad de que ocurra algún tipo de accidente de trabajo. Ahora, dentro de este plan respecto al COVID, corresponde que deba considerar 7 lineamientos y dentro de los 7 lineamientos corresponde que deba tener, por un lado, lo que es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Es decir, aquí el empleador debe realizar una limpieza programada según cómo haya previsto limpieza y desinfección de su centro de trabajo antes de que ingrese el trabajador a laborar. Para ello, él establecerá dentro de su cronograma cuál es la frecuencia, porque eso no lo precisa la norma. Cada cuánto tiempo tiene que realizarse, cada 1 hora, cada 2 horas, eso lo va a establecer el empleador. Es posible que haga al ingreso, a la salida o al mediodía, y a la salida ya dependerá de la estrategia que asuma en el marco de cumplimiento de esta resolución ministerial. Adicionalmente, debe evaluar las condiciones de la salud de los trabajadores, tanto por parte de regreso, que significa, cuando hablo de regreso de un trabajador, estoy refiriéndome a un trabajador que nunca tuvo COVID, ni estuvo expuesto al COVID, ni tampoco fue sospechoso de COVID. Por lo tanto, él dentro de las 24 horas podría regresar a trabajar desde que se presente y se apruebe el plan. Reincorporación, estaríamos hablando de un trabajador que sí tuvo el COVID o en ese caso corresponde de que ese trabajador deba primero pasar pues ciertos días de descanso, de aislamiento, considerando que puede ser desde 7 hasta 14 días hasta presentar días como asintomático. Cuando la persona es sintomática, tiene que haber pasado 14 días para que le den el alta médica, pero luego de ello tiene que estar mínimo 3 días como asintomático para que pueda reincorporarse, pero corresponderá también como gestión interna al médico ocupacional, al licenciado en enfermería, que pueda determinar cuál va a ser la modalidad de su trabajo al inicio, ¿no? Si va a ser remoto, si va a ser presencial, que considere ambientes ventilados, el uso obligatorio de la mascarilla, entre otras acciones pertinentes. Además, se tiene que considerar el lavado y desinfección de manos de manera obligatoria. Debe capacitarse, sensibilizarse a todos los trabajadores para que puedan evitar el contagio. Luego, todo esto tenemos dentro de la MIPE, ¿no? Tenemos que el empleador de la MIPE debe considerar las medidas de aplicación colectiva, en este caso, colocar de repente estructuras que permitan el aislamiento de las personas. Adicionalmente, lo que son medidas de protección personal, llámese mascarillas, protectores faciales, entre otros, de acuerdo a la determinación de los factores de riesgo que yo considere, a lo que yo considero dentro de mi hiper. ¿Por qué? Porque tengo que identificar todos mis peligros, evaluarlos y finalmente determinar cuáles son los controles que voy a aplicar. Y dentro de esos controles son los que yo debo aplicar, que debo considerar y ejecutar a efectos de evitar sanciones por la entidad competente. Luego tenemos por última instancia lo que es la vigilancia y salud de los trabajadores, que está a cargo pues del profesional de la salud y este será quien se encargue de llevar propiamente un seguimiento efectivo, vigilar que los trabajadores no tengan los síntomas, llenar formatos, tomar temperatura, entre otras acciones que corresponde que el empleador pueda determinarlo. Me olvidaba algo del punto anterior, ¿no? Si bien es cierto que la norma señala que deben haber medidas de protección personal y para ello yo tengo que entregar los equipos de protección, en este caso las mascarillas. En este caso la norma no ha precisado cada cuánto tiempo tengo que renovar la mascarilla, sino que corresponde que el empleador debe otorgar y en el marco del principio de la razonabilidad y proporcionalidad deberá otorgar estos equipos de protección
para que el trabajador pueda estar protegido. ¿Qué otras obligaciones tiene en este caso el empleador de la MIPE? Debe evaluar si es que el trabajador eh, se encuentra dentro de las 4 categorías, ¿no? Si está con alta exposición al COVID, muy alto riesgo de exposición, mediano riesgo o bajo riesgo. En este caso, corresponde pues seguir de forma general este lineamiento. ¿Y qué nos dice? Si mi trabajador está con un nivel de exposición alta o muy alto al COVID, el empleador se vuelve obligado a tomar, en este caso, a aplicar las pruebas serológicas o moleculares. Por otro lado, si el trabajador tiene riesgo medio o bajo, el empleador no se ve obligado o no estaría obligado a pasar estas pruebas moleculares o serológicas respecto al COVID. Sin embargo, estaría obligado cuando en el sector competente, que puede ser salud, salud o en su defecto en una fiscalización se exija a través de SUNAFIL, podría en este caso se vuelve ya obligatorio y debería aplicarle las pruebas según corresponda. Pero esto es en el marco general. Yo le refería, si mi sector refiere que debo aplicarle también a los que son de mediano riesgo, entonces tendría que aplicarle también a los de mediano riesgo y solamente correspondería a los de riesgo bajo o a los trabajadores que se encuentren con riesgo bajo de exposición al COVID, no tomarse los los exámenes de pruebas serológicas o moleculares. Esto es en cuanto a las pruebas serológicas. Por otro lado, todo empleador, en este caso de la MIPE, debe contar con estos documentos. Y justamente la ley le habla de un sistema simplificado, pero cuando habla de un sistema simplificado, pues solamente está abocándose a lo que son los registros. ¿Por qué? Porque le dice en la norma general, en este caso el reglamento, en el artículo 33 señala 8 documentos, 8 registros para la no MIPE. Sin embargo, en este caso la MIPE, acoge solamente para la micro 3 y para la pequeña acoge 5 documentos o 5 registros que están dentro de la resolución ministerial 085 de 2013. Y es posible que cuando yo la busque la encuentre como 082, pero existe un fe de ratas que la determina como 085. Además, el empleador debe contar con la política de seguridad y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo le refería que era facultativo, de acuerdo al número de trabajadores. Si tengo menos de 20 trabajadores, resulta facultativo, pero si tengo de 20 a más trabajadores, se me vuelve una obligación este reglamento interno. Luego tenemos el hiper o hiper-C, que todo empleador de la MIPE debe contar. Y aquí se van a determinar cuáles son todos los factores de riesgo que corresponden a cada trabajador y cuáles van a ser los controles que voy a ejecutar. Luego tenemos los mapas de riesgo, que aquí se van a considerar todos aquellos principales riesgos que se encuentran dentro del ambiente, ¿no? Luego tenemos la planificación de la actividad preventiva, en este caso todos los planes que tengan que ver con la actividad de prevención. Y tenemos por otro lado el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, que aquí está, se puede decir, es el cronograma, el detalle de cuándo se va a ejecutar cada acción. Puede modificarse, sí, según se requiera. El comité es quien lo aprueba, se modifica, por ejemplo, frente a la coyuntura, no se han brindado capacitaciones, dentro de los planes de capacitación se reestructura y por lo tanto se acoge al principio de razonabilidad, ¿no? Y se cambian las fechas y se ejecutan bajo las modalidades que han sido determinadas por el empleador, sea presencial, guardando el distanciamiento social y uso de equipos de protección, o en su defecto virtual, a través de las TICs. Luego tenemos lo que son los libros, que en este caso, si tengo un supervisor, el supervisor debe llevar un registro, no necesariamente un libro, pero si el empleador, para evitar tener un registro de hojas sueltas, enumeradas, foliadas, archivadas, puede dar un libro. Sí, puede hacerlo. Sin embargo, para el comité sí debe tener sus libros. En este caso, lo que exige la norma es que hayan dos libros, ¿no? Uno es el libro de actas del comité, que es el que lleva todos los meses el comité para poder agendar o colocar todos sus acuerdos, y una copia es entregada para los trabajadores, en este caso para los miembros del comité, y debe notificarse a través de sus representantes al empleador principal. Y por otro lado, el libro de actas, que
es justo para el acto de elección del comité. Aquí va todos los registros de cómo se llevó a cabo la elección del comité. Tenemos por otro lado una pequeña modificación dentro del artículo 77 del reglamento, ¿no?